Bueno, pues muchas gracias. Este tema está tratado en varios libros, artículos y pinturas. Por eso le he puesto el tema imágenes, crónicas y documentos. Interesante, ¿no? Porque las imágenes deben salir de una idea que se tiene de Cortés, que son muchísimas. Yo quiero presentarles nada más algunos ejemplos. Crónicas, porque quiero tomar nada más las crónicas de los franciscanos y de un gran cronista de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, porque igual podríamos mencionar cantidad de crónicas. Las crónicas, ustedes saben, están dirigidas a un amplio público. Entonces, las imágenes de las crónicas, lo que nos cuentan las crónicas, pues está previsto para impactar, ¿no? el personaje del que están tratando. En cambio, los documentos son textos mucho más selectos, porque no van a un público, van o a alguna persona o a un grupo de personas. Por eso he hecho esta diferencia de imágenes, crónicas y documentos, y darles quizás únicamente ciertos elementos, ¿no? Porque si nos metiéramos a todas las crónicas, a todas las imágenes y los documentos, nunca acabaríamos, ¿no? Quiero darles una especie como de resumen de cómo han visto los franciscanos a Cortés en imágenes, en crónicas y en documentos. Este sería el tema que les quiero presentar. Vamos a pasar en primer lugar a las imágenes. Se trata sobre todo de pintores. He escogido unas cuantas imágenes, unas cuantas pinturas, para ver cómo nos representan a Cortés y a los franciscanos. La primera que encontré, no tengo el autor, se trata de el juramento que está haciendo Cortés en Cuba cuando lo nombran alcalde de Baracoa. Me da la impresión entonces de que sí, antes de que llegara a la Nueva España, Cortés ya tenía relaciones con los frailes, no cercanas, pero sí se conocía bien. Los franciscanos llegaron al Caribe, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, desde 1505. Y en 1505, muchos años antes de la conquista de México, ya había una provincia franciscana. Provincia franciscana quiere decir que ya hay un grupo de misioneros con suficientes números de conventos, con suficiente número de frailes para considerarse provincia, es decir, que tienen toda la organización autónoma para trabajar. Si Cortés está llegando al Caribe hacia 1504, quiere decir que sí ya había contacto, quizá no va a ser un contacto tan cercano como el de la Nueva España. Pero aquí esta imagen ya nos da una idea del conocimiento que tenía Cortés de los frailes. A continuación encuentro esta que realmente no es un sacerdote franciscano el que está haciendo ese bautismo. Esta imagen está en el lienzo de Tlaxcala, de mediados del siglo XVI. Y está señalando, si se dan cuenta ustedes, ahí está Cortés, en ese lienzo indígena que mandan a España. Y está un sacerdote bautizando ahí, dice, se bautizan los gobernantes, los tlatoque de Tlaxcala, que están los cuatro señores de Tlaxcala. Él
sacerdote que está ahí no es fraile, porque todavía los frailes en la conquista de Tlaxcala, llegada a Tlaxcala, no existen. Entonces yo andaba buscando algún texto, también una imagen indígena que nos diera una representación, y francamente no la encontré. Bueno, yo a lo mejor existe, pero no la encontré. Sí encontré imagen del códice, un códice mexicano, en donde está 1524 y está en náhuatl el texto, Seixtepatl, Nicanitzintic, en Teoyolotl, Incuaquinye, Temachtiani Padreme. Aquí empezaron las cosas divinas cuando comenzaron a enseñar los padres. Sí, esa fecha sí la registraron, sí se registró en los anales indígenas, pero no aparece Cortés. Lo que les llama la atención en este códice es la llegada de los frailes. Ahí ven ustedes al frailecito y a los que se están escuchando la doctrina. Ese es el año en que llegan los franciscanos, los 12. Porque ustedes recuerdan que un año antes, 1523, ya habían llegado 3 franciscanos, que por cierto, no se quedan en México Tenochtitlan. Aquello de haber sido un desastre, ¿no? El tirar los teocalis, poner las nuevas casas para los conquistadores. Entonces escogieron mejor ir a Texcoco. Allí están los 3 franciscanos. En 1524 llegan 12 franciscanos ya con mandato del ministro general y con toda la autoridad de Papa Adriano VI para empezar la evangelización. Y ese sí lo registraron, eso sí aparece en los códices indígenas. Este otro es mucho más interesante. Este es un fresco del convento de Ozumba, en donde están los 12, y si se fijan en el lado, en el extremo, está una imagen de un conquistador hincado. Les voy a leer después la crónica, en donde se habla de este texto, de una explicación, diríamos, en las crónicas del siglo XVI de esta imagen. Y son los 12, es la llegada de los 12 primeros franciscanos y la recepción que les hace Hernán Cortés en México Tenochtitlan. De este fresco, evidentemente del siglo XVI, sale después este óleo, posiblemente del siglo, ya de un siglo después, del siglo XVII, en donde ya está mucho más clara la imagen. Ahí está, tenemos a un Cortés hincado y a Fray Martín de Valencia, que era el que guiaba, o el superior de la misión que venía, y Cortés haciéndole reverencia a Fray Martín de Valencia, que era al superior de los franciscanos. Viene otra imagen que encuentro ya también, debe ser desde el 17 o del 18. Después en las crónicas se le quiero encontrar una explicación a esta imagen. Ven a un fraile y en la mano, no sé si alcanzan a distinguir, lo que llamamos la disciplina. Estas disciplinas, de hecho a mí me tocó todavía en el noviciado nos daban una disciplina, porque todos los miércoles y viernes se cantaba en el corredor el Salmo 50, Miserere mei Deus, secundum misericordiam tuam, y en ese canto nos dábamos la disciplina. Entonces ahí tienen a un fraile disciplinando a Hernán Cortés por sus pecados. Bien, ahora quiero ver yo dentro de las crónicas qué correspondencia hay entre estas imágenes y
lo que nos dicen crónicas del siglo XVI, ¿no? Tendría en primer lugar la crónica de Bernal Díaz del Castillo. El recibimiento en los pueblos. Y este es el texto íntegro de Bernal Díaz del Castillo. Dice: volvamos a nuestra relación. Como Cortés supo que estaban en el puerto de Veracruz los 12 primeros franciscanos que acababan de llegar, mandó en todos los pueblos, así de indios como donde vivían españoles, que por donde viniesen les barriesen los caminos y donde pasasen y donde posasen les hiciesen ranchos, si fuese campo, y en poblado, cuando llegasen a las villas y pueblos de indios, les salieran a recibir y repicasen las campanas que en aquella sazón había enviado en cada pueblo. Fíjese en la actitud de Cortés, el recibimiento que él va a hacer a esos 12 franciscanos. Es evidentemente era un impacto muy fuerte para las comunidades indígenas. Ellos habían visto al conquistador, la armadura de hierro, sus caballos, sus lanzas. Y de repente ven este grupo de españoles totalmente distintos, con una túnica evidentemente ya toda rasgada por el viaje, descalzos, y que traerían cualquier cosita en la mano. Después Motolinía, les voy a leer un texto, ¿no?, en donde dice que él traía su manto. El manto es una capita que usamos los frailes, ahora ya casi no se usa, pero no es parte del hábito. Es simplemente cuando hace mucho frío, usábamos esa capa y le llamamos manto. Y en un texto que después les voy a ver si le alcanzo a leer, Motolinía dice que estando en Veracruz, ya se imaginan el calor, llegan en mayo, que traía su manto, ya le pesaba al pobre venir caminando, y que se lo quería dar a unos indígenas para que se lo llevasen. Pero el español que los guiaba dice: no lo hagas, padre, porque Cortés no quiere que andemos cargando a los indígenas a no ser que él lo mande. Entonces, ven, es una diferencia muy fuerte entre el español que conocían los indígenas y estos frailes que llegan. Pero la actitud de Cortés es bien interesante. ¿Cómo deben de tratarlos? Más que si trejaran los caballos o las armas. Es ese recibimiento. Y de hecho, Mendieta, otro cronista que después les mencionaré, nos dice que cuando llegaron a Tlaxcala estaban tan sorprendidos los tlaxcaltecas que oían, al menos oían que todos Motolinía. Entonces preguntaban que qué significaba eso, es el que es pobre. Y Fray Toribio de Benavente, desde entonces cambia su nombre, se llama Toribio de Motolinía. Bien, este texto nos explica mucho la actitud de Cortés hacia los frailes. Luego les leo el otro texto de Bernal Díaz del Castillo, el recibimiento de Cortés. Dice así, lo tienen ahí. Ya que llegaban cerca de México, el mismo Cortés, acompañado de nuestros valerosos y esforzados soldados, salimos a recibir. Juntamente fueron con nosotros Guatemus, el señor de México, y otros muchos caciques de las ciudades. Y ya que nos encontrábamos con los reverendos religiosos, el primero que se arrodilló delante de Fray Martín de Valencia y le fue a besar las manos fue Cortés. Y desde que el Guatemus y demás señores caciques vieron venir a Cortés de rodillas y besarle las manos, espantáronse en gran manera. Otra vez, la actitud de Cortés y la reacción de las comunidades indígenas. ¿Cómo entender que
el que nos conquista, ¿no? El nuevo Huey Tlatoani, Cortés, se hinca, se arrodilla delante de estos pobres frailes que llegan. Bien, este es un texto estamos hablando de las crónicas, y nos podemos entonces ahora sí entender parte de las imágenes que habíamos visto antes. Esta forma, como están viendo las crónicas, que es lo que llega después al Tlacuilo o a los pintores y se quedan expresados en las pinturas que vemos. Esto es de Bernal desde el Castillo. Les leo ahora otro porque este es de Fray Toribio de Motolinía. Él escribe, conocemos al menos dos textos muy hermosos, están publicados los dos. Historia de los indios de la Nueva España. Lo está escribiendo hacia 1540. Y escribe también los memoriales, que es un texto mucho más amplio. Muchos piensan que es un borrador de lo que después que quedó en la historia de los indios de la Nueva España. Bueno, esas son discusiones en historia. Pero bien, fíjense lo que dice Motolinía en este texto. Este acatamiento y recibimiento que hacen a los frailes vino de mandarlo el señor Marqués del Valle, don Hernando Cortés, a los indios, porque desde el principio les mandó que tuviesen mucha reverencia y acatamiento a los sacerdotes, como ellos solían tener a los ministros de sus ídolos. Nuevamente, la actitud de Cortés. Esta relación con los frailes. Lo que están viendo, que hace Cortés, estas reverencias, entonces igual, ustedes deben tener la misma reverencia a estos pobres, a estos frailes que vienen. Y veo en los memoriales, un poco tratando de ver esta relación. ¿Qué entendieron los frailes? Ellos no participaron, no fueron testigos de la conquista. Ellos llegan en el 24, 3 años después de la conquista de México, Tenochtitlan. Sí, encontraron el desastre de la conquista. Y yo les recomendaría en eso leer el primer capítulo de Motolinía, en donde nos habla de las 10 plagas de la conquista, un poco imitando, recordando las 10 plagas de Egipto que aparecen en el libro del Éxodo. Y entre las plagas, pues, sí son plagas a veces de enfermedades, ¿no? Como fueron las viruelas, las menciona, pero menciona la conquista, la caída de México, Tenochtitlan, la construcción de las casas para los conquistadores españoles, las minas, los esclavos. Sí. Ellos sí no fueron testigos de la conquista, pero sí saben lo que fue la conquista. Sin embargo, ¿cómo la ven ellos, ¿no? Como la apertura, ¿sí? La salida, como fue en Egipto, la salida de la idolatría que ellos consideraban, del dominio del demonio. Y entonces pone Motolinía, canto en otro libro, y esos son los memoriales. Dice, si estos naturales cantaban a sus dioses y hacían nuevos cantares según la verdad y el profeta que lo afirma, todos son demonios a quienes hacían los cantares. A nuestro verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos es, al cual se debe himno y cantar de los cánticos de Sión, por las muchas victorias y maravillas que en esta tierra se han dado. Mucha razón sería que hubiese nuevo cantar. Pero ¿quién lo hará? Que yo confieso mi grande inhabilidad y mayor indignidad, porque para hacer nuevo cantar y nueva alabanza requiere ese buen órgano, buena garganta y buena lengua, lo cual en extremo yo no tengo. Yo quisiera comparar después este texto como que el franciscano tiene una sensibilidad increíble hacia lo que está pasando en la Nueva España. Y esto lo estaba escribiendo en 1540. A fines de siglo, otro mismo cronista que les voy a citar después, dice
ya son, bueno, ya es fines de siglo. Dice que en lugar de cantos deberían ser poemas de dolor, porque la situación que están viviendo los indígenas es inaguantable. ¿Sí? Para que vean cómo entre los mismos franciscanos, por eso me gustan a mí las crónicas, ¿no? Ver cómo ven en un momento la conquista y cómo ven en otro momento la conquista. Yo sí les diría que compararan esos textos. Bien, vamos a Mendieta. Fray Jerónimo de Mendieta es la segunda generación de frailes. Jerónimo de Mendieta llega por la década de los 40. Ya él todavía conoce a algunos de los primeros franciscanos, pero él ya vive otra etapa, ¿no? Vive todo lo que sucede en en la segunda mitad del siglo XVI. Pero me parece bien interesante la imagen que ya tiene Mendieta de Cortés. Aquí dice, les pongo ahí la comparación: Cortés, Lutero. Y dice así Mendieta: débese aquí mucho ponderar cómo, sin duda alguna, eligió Dios señaladamente y tomó por instrumento a este valeroso capitán, don Fernando Cortés, para por medio suyo abrir la puerta y hacer camino a los predicadores de su evangelio en este nuevo mundo, donde se restaurase y recompensase la Iglesia Católica con conversión de muchas ánimas, la pérdida y daño grande que el maldito Lutero había de causar en la misma sazón y tiempo en la antigüedad cristiana. No sé si se dan cuenta de la imagen que está presentando Mendieta. Así como Lutero, por Lutero se perdió la mitad de la cristiandad en Europa, así por Cortés se está compensando esa cantidad de cristianos que se perdieron en Europa con los nuevos cristianos ahora en la Nueva España. Sí, por eso la comparación Cortés-Lutero. Y luego otra comparación también que hace Mendieta es Cortés-Moisés. Y dice: mirad, si el clamor de tantas almas y sangre humana derramada en injuria de su Creador sería bastante para que Dios dijese, vi la aflicción de este miserable pueblo, y también para enviar en su nombre quien tanto mal remediase como otro Moisés a Egipto. Recuerdan que Moisés libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Aquí la comparación que está haciendo Mendieta: Cortés libera de la esclavitud de los demonios a las comunidades indígenas. Les digo, estamos hablando de crónicas, ¿sí? Y se dan cuenta cómo van cambiando las imágenes en las crónicas, ¿no? De un momento a otro. Todo empieza por la aceptación y recibimiento y diríamos preferencia que tiene Cortés por los frailes. Ahora recordemos que Cortés vivió muy poco tiempo en la Nueva España después de que llegaron los frailes, porque en el mismo año en que llega, en 1524, los frailes llegan a México en mayo, y Cortés ya en octubre se está yendo a la conquista de las Cipueras, ¿no? Después llega en el 26 y tiene un problema seriosísimo con la primera audiencia. Tiene que irse a España a contestar a los cargos que le hacían. Regresa nuevamente y trata de emprender nuevas conquistas hacia las Californias, ¿no? Entonces, digo, una vivencia así de muchos años no la tienen. Entonces, estas son imágenes de los frailes, cómo están viendo ya la presencia, lo que significó para ellos Hernán Cortés. Y les hago la diferencia, ¿no? Cómo va cambiando de Motolinía a Mendieta. Y ahora les pongo otro texto de otro franciscano del siglo XVI que publica su obra a principios del siglo XVII. Es Fray Juan de Torquemada. Ya es otro periodo más, entonces hay otra visión de Hernán Cortés. Y les leo
lo que escribe Torquemada de Hernán Cortés. Torquemada copia mucho de lo que había escrito Mendieta. De hecho, el libro de Mendieta no se publicó, en cambio el de Torquemada sí se publica. Entonces, muchas de estas imágenes de Cortés las toma literalmente de lo que escribe el padre Mendieta, pero le añade también lo suyo, porque ya él está viviendo otra experiencia, ¿verdad? Entonces, escribe así sobre Hernán Cortés, y aquí yo le pongo los excesos de Hernán Cortés. Bien me consta que algunos en sus escritos, y aún personas graves, han condenado a Cortés y por excesos particulares lo han llamado a boca llena tirano. Mas yo, que he tratado y trasegado todas estas cosas para hacerlas describir, digo que de aquellos mismos excesos, confesando los portales, no puedo dejar de excusarlo. Si bien lo consideramos, ¿qué podría remediar a un hombre que entre tanta multitud de enemigos, unos ocultos y otros descubiertos, porque del amigo infiel no se había de fiar, se veía con tan pocos compañeros, y de estos mismos cristianos, españoles o castellanos, muchas veces se le amotinaban, y se hallaban tan necesitados de ellos, y en lo que podemos imaginar tan codiciosos de oro y plata, y muchos de ellos olvidados del bien y aprovechamiento del prójimo? ¿Qué podía remediar, como digo, si a veces el uno robaba, el otro hacía fuerza, el otro aporreaba, sin que él se lo estorbase? No quiero aquí litigar si en conciencia debía hacerlas, si él conocía no ser hacederas en ley de Jesucristo, que es la que profesaba y cuyo estandarte seguía, que esto está muy claro. Pues dice el apóstol que no deben hacerse cosas malas, aunque de ella se hayan de seguir cosas buenas. Pero en prudencia humana, digo que caían todas ellas para salir en su intento y para no perderse, viéndose ya puesto en la ocasión él y los suyos. ¿Qué leemos en esto? Torquemada ya vive más años que Mendieta. Él ya no puede olvidar o hacer a un lado todas las acusaciones que se le siguen haciendo a Cortés. Entonces, y encontramos otra visión en las crónicas de lo que fue Hernán Cortés. Pero aún así, copia lo que dice Mendieta, e igual lo considera, bueno, esto está copiado, lo considera el que salva a las almas, abre las puertas en comparación con las puertas que cerraba Lutero, y lo considera también el Moisés que sacó de la esclavitud del demonio a las comunidades indígenas. Pero ya aparece otro texto en donde ya vemos todavía las discusiones tan fuertes de fines del siglo, que conocieron muy bien los frailes, sobre lo que los excesos o las situaciones tan a veces que nosotros nos hacen tan incomprensibles de lo que fue la conquista y sobre todo los primeros años de la colonia. Son entonces tres cronistas, y si se dan cuenta cómo van cambiando las imágenes entre los frailes, cada vez tienen más información, manejan, y entonces nos dan igualmente una visión distinta. Me interesa ahora presentarles los documentos. Les digo, la diferencia con las crónicas es esa, ¿verdad? La crónica se escribe para un público muy general. Los documentos no. Los documentos están relacionados con una sola, son dirigidos a una sola persona, o son dirigidos en algún momento de polémica, pero para un grupo nada más. No son documentos públicos, diría yo. Nosotros los conocemos públicos porque lo estamos publicando, pero eran documentos dirigidos a una sola persona.
El primero que me encuentro, y es bien discutido este documento, es la carta que escribe el padre Motolinía. Ahí les pongo yo el manuscrito. La carta que escribe Motolinía a Carlos V con motivo de las publicaciones que estaba haciendo Las Casas sobre la conquista de México. Ese es un documento bien interesante y muy discutido. Muchos se ponen en plan contra Motolinía. ¿Cómo se le ocurrió a Motolinía escribir en contra de Las Casas? El gran personaje defensor. Pero bien, este documento, pues, digo, es privado. Este documento es una carta privada de Motolinía al emperador. Y les pongo nada más algunos de los ideas, porque es una carta muy, muy grande, ¿no? La que escribe Motolinía al emperador. Fíjense los temas en relación con Cortés que escribe Motolinía. En primer lugar, sí habla del Cortés, llamaríamos el Cortés pecador. ¿En dónde está esta frase? Esa la encuentro así. Está escribiendo, le digo, esta es una carta privada, que le escribe al emperador Carlos V. Dice, aunque como hombre pecador tenía fe y obras de buen cristiano y muy grande deseo de emplear la vida y hacienda por ampliar y aumentar la fe de Jesucristo y morir por la conversión de los gentiles. No niega todos los pecados de Hernán Cortés. Sí, pero ahí está el punto del fraile, ¿verdad? Tenía fe y buenas obras de buen cristiano. Y pues es el ser humano, ¿verdad? No hay un ser humano perfecto. Entonces, pero sí llama la atención esto que les digo, es el Cortés pecador. Luego, en la misma carta aparece el Cortés penitente. ¿Se acuerdan de la pintura que les señalé donde le están dando? No sé si esa pintura nace de este texto de Motolinía, que no, digo, es una carta privada, que le mandan a Carlos V. Dice en esta carta, confesábase con muchas lágrimas y comulgaba devotamente. Recuerden que Motolinía sí lo conoció. No por mucho, ya les expliqué yo que no eres una continua vida de Cortés en la Nueva España. Ya hay autoridades reales, ya no es el capitán general, hay una audiencia más y hay un virrey, entonces ya no tiene esa, pero sí hay un conocimiento directo de los frailes con Cortés. Y dice, confesábase con muchas lágrimas y comulgaba devotamente, y tenía a su ánima y hacienda en manos del confesor, para que mandase y dispusiese de ella todo lo que convenía a su conciencia. Y así buscó en España muy grandes confesores letrados, con los cuales ordenó su ánima e hizo grandes restituciones y largas limosnas. Y Dios lo visitó con grandes aflicciones, trabajos y enfermedades para purgar sus culpas y limpiar sus ánimas. Y creo pues que es hijo de salvación y que tiene mayor corona que otros que lo menosprecian. Bien, les digo, y es una misión mucho más real, me parece, ¿no? de este Cortés. Vendría después lo que los frailes lo consideran como parte de la misión, ¿no? por lo que les ayudó a llevar a cabo la evangelización de la Nueva España. Escribe en otra parte, y les decía
cómo era mensajero de vuestra majestad. En la conquista de México y mientras en esa tierra anduvo, cada día trabajaba de oír misa, ayunaba los ayunos de la iglesia y otros por devoción. Deparó de Dios en esta tierra 2 intérpretes, un español que se llamaba Aguilar y una india, una india que se llamó Marina. Con estos predicaba a los indios y les daba a entender quién era Dios y quién eran sus ídolos, y así destruía los ídolos y cuanta idolatría podía. Trabajó de decir verdad y de ser hombre de su palabra, lo cual aprovechó mucho con los indios. Traía por bandera una cruz colorada en campo negro, en medio de fuegos azules y blancos, y la letra decía: amigos, sigamos la cruz de Cristo, que si en nos hubiere fe, con esa señal venceremos. Bien, entonces, ese tipo de conquista la ve Motolinía como el inicio de la cristianización de las comunidades. Y finalmente lo considera también como defensor de los indios. Recuerden que él sí lo conoció. Él sí fue testigo de momentos difíciles en estos primeros años de la colonización. ¿Quién así amó y defendió a los indios en este mundo nuevo como Cortés? Amonestaba y rogaba mucho a sus compañeros que no tocasen a los indios ni sus cosas. Y estando toda la tierra llena de maizales, apenas había español que osase coger unas mazorca. Y porque un español llamado Juan Polanco, cerca del puerto, entró en casa de un indio y tomó cierta ropa, le mandó dar 100 azotres. Y a otro llamado Mora, porque tomó una gallina e indios de paz, lo mandó ahorcar. Y si Pedro de Alvarado no le cortara la soga, allí quedara y acabara su vida. 2 negros suyos, que no tenían cosa de más valor, porque tomaron a unos indios 2 mantas y una gallina, los mandó ahorcar. Otro español, porque desgajó un árbol de fruta y los indios se le quejaron, lo mandó afrentar. No quería que nadie tocase a los indios ni los cargase, so pena cada vez de 40 pesos. Y aquí está lo que les decía yo del manto. El día que yo desembarqué, viniendo del puerto para Medellín, cerca de donde ahora está la Veracruz, como viniésemos por un arenal y en tierra caliente, y el sol ardía, había hasta el pueblo 3 leguas. Rogué a un español que consigo llevaba 2 indios, que uno me llevase el manto, y no lo osó hacer, afirmando que le llevarían 40 pesos de castigo. Bien, estas sí son relaciones claras, porque está hablando de experiencias directas de un fraile que conoce a Cortés. Ahora, recuerden el contexto de esto, ¿eh? Esta carta le escribe contra las acusaciones que había hecho el padre de las Casas en la breve relación de las Indias. Entonces, a Motolinía le molestó mucho eso, porque él había vivido pues todos sus años desde que llega continuamente a la Nueva España, y si alguien conocía lo que pasaba en la Nueva España, pues era Motolinía. Entonces le molesta mucho. Ese es el contexto en el que está tratando de decir, dado otra imagen. Bueno, atención, porque lo que está diciendo Las Casas también tiene aquí mi contrapartida, porque yo lo viví, yo estuve en esta situación. Por eso es bien interesante leer esa carta al emperador, aunque les digo, creo que muchos la hacen a un lado. No sé por qué no le dan su lugar a la carta, quizá por el respeto tan fuerte que ha despertado Bartolomé de las Casas. Pero pues también tiene sus contrapartidas. Todos los hombres o frailes, pues tenemos estos aspectos, ¿no? Positivos y negativos. Y finalmente les quiero leer un pequeño textito
de Fray Pedro de Gante, porque Fray Pedro de Gante también conoció a Cortés y escribiéndole a Felipe II en 1558, les digo, estos son documentos, estos no son para el gran público. Le escribe aquí, dice este texto, esta frase de Cortés. Era Hernando Cortés, cierto de buena memoria, el cual luego fue gran parte y el todo para que el Evangelio de Dios fuese tenido y reverenciado, honrando a los ministros de él y teniéndolos en mucho, por lo cual fue digno, y lo son todas sus cosas en este mundo, de honra, y en el cielo de gloria, como creo que la tiene. Pedro de Gante, el gran educador, el hombre más respetado de los indios. ¿Se acuerdan hay un canto bien hermoso que le escriben los indios en náhuatl cuando muere Pedro de Gante? Algo de la traducción de ese himno en náhuatl dice: libro de colores es tu corazón, oh Padre Pedro. El libro de colores, recuerdan, eran los códices, la sabiduría. Libro de colores es tu corazón, oh Padre Pedro. Entonces, este respeto tan grande de las comunidades indígenas hacia Pedro de Gante, ¿no? Y luego vemos este texto igual, no era público, ¿verdad? Lo escribe al emperador. El respeto que le tiene Pedro de Gante, recuerden que es pariente de Carlos V, Pedro de Gante es un hombre muy preparado. El respeto que le tiene a Hernán Cortés. Finalmente, hablando de documentos, hay uno interesantísimo. Este documento, ahí les pongo la imagen de cómo empieza este documento. Larguísimo. Cerca de 200 folios, hojas así manuscritas, que tengo completamente transcritas. Y estoy tratando de publicarlo porque es uno de los documentos, me parece, bien interesantes para entender estos primeros años. Se escribe en 1531. ¿Cómo sale este documento? Este documento va al Consejo de Indias. El Consejo de Indias era ¿Cómo le llamaríamos ahora? No es comisión, ¿no? Porque es una cosa mucho más importante. Que trataba a todos, era un grupo de grandes personajes que trataba todos los asuntos relacionados con las Américas. El rey no podía estar manejando gobernar directamente. Entonces, para eso forma un consejo. El consejo diría el Consejo de los Asuntos para los Asuntos de las Indias. Y se trata de un problema muy serio que surgió entre la primera audiencia y los frailes. Los frailes, con una defensa increíble de los indígenas. Y la primera audiencia, para contrarrestar esta defensa, escriben al emperador cosas tremendas en contra de los frailes, que están abusando de ellos, que les quitan su dinero y cantidad de cosas. Y esto le dolió mucho a Zumárraga, porque teniendo el gran respeto que tenía aquellos primeros franciscanos, ¿cómo es posible que digan esto? Entonces, precisamente para contrarrestar estas acusaciones, pide un juicio para defender a los frailes y para defender de todas las acusaciones que se les hacían a él y a los frailes. Entonces, por eso es que les digo, es un legajo de más de 200 folios en donde están cerca de 40 testigos sobre diversos temas relacionados con los frailes. Y a mí me parecía mucho comentar el tema
diríamos, va por números, ¿no? Son varios temas, preguntas que se hacen. El tema 47 que dice así: acusaban a Zumárraga, 1531, de que era muy parcial con Cortés, que era, es decir, no era una actitud, diríamos, imparcial, sino que era muy parcial. La pregunta dice así, que les preguntan a los testigos. Asimismo, si saben que nunca el dicho electo, le llaman electo porque todavía no lo consagraban, Recuerden que Fray Juan de Zumárraga llegó como el electo, es decir, lo había elegido el emperador, pero no estaba consagrado obispo. Que nunca el dicho electo ha tenido ni formado parcialidad con el marqués don Hernando Cortés ni con otra persona alguna. Y que si algunas veces mentó al dicho Hernando Cortés en el púlpito, fue diciendo que no era bien mirado, que antes que su majestad lo tuviese o declarase por traidor, ninguno se lo llamase en audiencias públicas, ni así se debía consentir y suscribirse. ¿Por qué? Porque la audiencia, primera audiencia, lo llamaba traidor. Y ustedes saben, eso en el siglo XVI es una acusación espantosa, ¿no? Entonces, Cortés, acusan a Zumárraga de que es parcial, que está defendiendo a Cortés. Bueno, es una pregunta bien larga. Les tengo aquí, he escogido 3 o 4 testigos que dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto que lo están acusando? Y me encuentro en primer lugar al escribano Diego de Ocaña, que participa como testigo. ¿Cómo responde a esta pregunta? Dice así el texto: a las 47 preguntas dijo que lo que de ella sabe es que algún tiempo el dicho electo vino a esta Nueva España. Sí, Fray Juan de Zumárraga llega hacia finales de 1527. Es público y notorio que muchos le dijeron mucho bien del marqués don Hernán Cortés y le decían que todo lo que decían de él era falsedad y mentira. Ya van a tener una conferencia sobre Hernán Cortés y la primera audiencia. El pleito tan fuerte que tuvo. Entonces, sí, hay una discusión tremenda cuando llega Fray Juan de Zumárraga, lo que le está diciendo la audiencia, la primera audiencia en contra de Cortés. Y le decían que todo lo que decían de él era falsedad y mentira, y que se lo levantasen, y que por esto, y no por parcialidad, como hombre de muy aprobada conciencia, el dicho electo le reprendía algunas cosas de las que se decían contra el dicho Hernán Cortés, conforme lo contenido en la dicha pregunta. Y aún a este testigo, o sea, Diego de Ocaña, reprendió de ello, por algunos escritos recios que contra el dicho marqués hacía, y que he visto este testigo, que después que el dicho electo se ha informado de la verdad y sabido todas las cosas pasadas y presentes del dicho marqués, ha conocido el engaño que le fue hecho y se ha apartado de lo que toca al dicho marqués don Hernando Cortés, y que crees que ese testigo, según lo aprobaba la aprobada conciencia del dicho electo, que lo conoce de su vida y doctrina, que si tan informada estuviera del el dicho electo en el principio, como ahora lo está en las cosas del dicho marqués, aunque fuera su propio hijo, no le favorecería cuando más serle parcial. Me llama mucho la atención de este testimonio, porque se ve que Diego de Ocaña ya había escrito en contra de Cortés y Zumárraga le llamó la atención, pero que después le informó y Zumárraga dice, no, pues si tú sabes eso, pues tienes razón. Y en eso yo no me meto, no quiero ser parcial. Habría que examinar más estos testigos que aparecen. Les leo por otra parte el de un conquistador, de Alonso Pérez, letrado también, un gran letrado. Dice Alonso Pérez: a la 47 pregunta dijo
que no cree este testigo que el dicho electo tuviese con el dicho marqués parcialidad alguna, por ser como es el dicho electo persona de buena vida y de buen ejemplo. Porque si alguna parcialidad entre el dicho electo y marqués hubiera, se supiera en esta ciudad. Y cuando el dicho electo dijo en el púlpito que era malo llamarle traidor al dicho marqués, ese testigo cree que era con buen celo y por muchos testimonios que andaban en la ciudad, y predicando a sus súbditos, y porque no se perdiesen las ánimas, a este fin cree ese testigo que lo decía. ¿Qué estaba pasando? Que sí, efectivamente, en un sermón, Zumárraga les llamó la atención. Dice, ¿por qué lo están llamando traidor? Si todavía no está... Recuerden que ya para ese tiempo, para esos años, Cortés ya estaba en España. Lo había llamado al rey, le habían hecho el juicio de residencia y tenía que estar en España para defenderse de los cargos. Pero aquí la audiencia, la primera audiencia ya le llamaba traidor. Les leo un último testigo porque este es un fraile. Entonces está más cercano tanto a Cortés como a Zumárraga. Fray Antonio Maldonado. A las 47 preguntas dijo que ese testigo cree que tiene por cierto, según lo que alcanzado del dicho electo, que por ninguna cosa se muestra parcial a nadie, y que viendo los malos tratamientos que en la persona del marqués decían como persona ausente, y que nadie respondía por él, algunas veces dijo no ser bien mirado deshonrarle, pues que su majestad había aprobado sus servicios y no tener por mala ninguna cosa de las que había fecho, lo cual ese testigo vido, porque cuando el dicho marqués vino a esta tierra, se extrañó guardando rectamente la justicia en lo que a él tocaba, como si fuera el menor del pueblo, diciendo que ya estaba presente, que volviese por sí, de lo cual yo soy testigo de vista, viendo con gran rectitud al Padre electo, sin decir por hombre escándalo que su juicio alcanzaba a ser ni de Dios ni de su majestad. Los testimonios son como 40. A ver, si Zumárraga estaba defendiendo a Cortés nada más por parcialidad o porque sí creía en la rectitud de Cortés. Sería bien difícil hacer conclusiones, pero yo les presento algunas. Ustedes pueden seguir haciéndose preguntas sobre este tema tan interesante de los franciscanos y Cortés. Yo, tratando de hacer un resumen de esto, me hacía las siguientes conclusiones. Veo ante todo, el fraile viene con unos ideales evangelizadores increíbles. Él soñó con llegar a unas tierras donde todos se les acercarían y se convertirían inmediatamente, como si estuvieran anhelando, deseando que llegara la buena nueva. Pobres frailes, ¿no? Les digamos, como en feria a los pobres al principio. Por lo menos unos 4 años de que nadie les hiciera caso. Interesante, ¿no? Cómo después viene este acercamiento tan fuerte con los frailes, de modo que ya evidentemente para el siglo, para mediados del siglo, ya hay comunidades cristianas grandísimas, se están edificando los grandes conventos que conocemos. Sí, ha habido un cambio tremendo de generación, en la siguiente generación. Pero recuerden, entonces los frailes vienen con ese ideal de evangelización. Bien. Tratando de hacer un resumen y conclusiones que les presento, sí, hay unas evidencias bien claras de una relación muy fuerte de Cortés con los primeros franciscanos, eso está clarísimo. Cortés los protege, Cortés los recibe, Cortés manda a los indígenas que le tengan toda la veneración. Cortés está muy cerca en esos primeros meses de los frailes, y el gran respeto que los indígenas tenían por Cortés evidentemente fue un efecto muy importante para el recibimiento que le van a hacer las comunidades a los frailes. Eso parece que es evidente.
Los primeros franciscanos, los que llegan, los 12 primeros, conocen y son conscientes de las controversias de Cortés con el cabildo de la ciudad y la primera audiencia. Es decir, ese pleito de poder. Cortés había llegado como el nombrado, ¿no?, por el rey, sin darse cuenta de la expansión de lo que era la Nueva España, como el capitán general, con todo el poder. Y pues vienen después los problemas del poder, y ahí se tiran unos con otros. Todas las acusaciones que hay contra Cortés pues salen de los españoles, ¿eh? Eso lo habían de hacer una... Sería bueno leer documentos, ¿no? Todos los enemigos de Cortés de esa década pues son los que seguimos repitiendo nosotros. Bien, entonces los frailes conocen y son parte de las controversias, ¿no? Porque ya vimos a Zumárraga diciendo ¿por qué lo están llamando traidor? Si apenas lo están acusando ante el emperador, y él en el juicio de residencia pues tiene que responder a todo lo que le dicen. Entonces son también parte de esas controversias. Ahora, no niegan sus faltas ni defectos. Lo vimos en Torquemada, lo vemos también en Motolinía. Sin embargo, lo apoyan porque les abre las puertas de la evangelización. Sobre todo en la segunda generación ya lo elevan como el principal promotor del cristianismo indiano, nombrándolo la contraparte de Lutero y la contraparte de Moisés. Pero creo que yo diría que ese tema pues sigue abierto, ¿no? Yo quiero seguir buscando, sobre todo documentos, pero creo que esos que les he presentado ya nos dan una idea muy clara de lo que fue esa relación franciscanos y Hernán Cortés. Muchas gracias.